sí fue un elemento que ayudó. Una tradición que se tenía en Paraguay, que todo gobierno debe tener un plan económico. Y el primer intento fue hacer ese plan económico como siempre se hace: contratar un buen grupo de economistas, algunos nacionales y otros internacionales, que preparan el plan económico. Y ese plan económico se presentó al inicio de la gestión. Al cabo de 4 meses, ¿de qué nos percatamos? De que ese plan económico no representaba realmente los intereses colectivos, o pudiendo representarlo, no estaba apropiado ni por los beneficiarios ni por los actores que de una u otra manera se involucraban. Entonces, lo que se buscó en ese entonces fue iniciar un proceso de discusión de ese plan y de preparación, porque estábamos, como eran economistas que se preparaban, estaba muy abandonada la pata social. Entonces se elaboró un plan de desarrollo social. Obviamente en una lógica radicalmente diferente a la anterior, con técnicos, pero no con técnicos que enseñaran lo que tenían que hacer, sino con técnicos que acompañaran los procesos de discusión y debate de los diferentes sectores, tratando de capturar la información existente. La información existente me refiero a los saberes existentes en los diferentes sectores. Fue un proceso más bien de facilitación, impulsado desde la instancia de planificación, que un proceso de preparación desde la Secretaría de Planificación de un plan determinado, o de la instancia de planificación. El marco de planificación, yo creo que es muy diferente de todos los países, básicamente con un sistema de planificación para el desarrollo, los sistemas de inversión, los sistemas de programación operativa, presupuestaria y el sistema de monitoreo y evaluación. Obviamente, el sistema de monitoreo y evaluación no existe incentivo para desarrollarlo, es la pata más corta. En cambio, los otros sistemas funcionan, algunos con marcos legales, otros con marcos de ley, otros con marcos en el decreto, con normas de los ministerios. Obviamente, lo más duro, lo más desarrollado, lo más trabajado, lo autorizado permanentemente el sistema presupuestario. Independientemente de que esto está dibujado y planteado como un proceso continuo, complementario, ciertamente en el día a día no funcionaba como tal. Era un segundo desafío del sistema. Así también, en teoría, estaba muy clara la relación entre los diferentes niveles, de los planes al presupuesto. Como comentaba, el planteamiento fue: de hecho, como país ya tenemos principios rectores, objetivos, metas, y lo que se asumió es que esas metas serían los ODS, Objetivos de Desarrollo del Milenio. A partir de ello, lo que se planteó es usar los dos documentos: el plan económico, que apuntaba a ser un plan de gobierno, por eso el texto 2013, y el plan social, el plan 2020, como paraguas que sirvan de referencia, uso una palabra que no es feliz, obligatoria, a todos los planes sectoriales y a todos los procesos. ¿Qué fue lo que ayudó? De que el proceso de preparación del Plan de Desarrollo Social involucró a 1000 técnicos de todas las instituciones del sector público. Y al decir, todos los planificadores que están en las instituciones van a preparar conjuntamente el plan social, eso ayudó a que se genere una red de intercambio, de construcción y de interpelación de todos los planes, de cuestionamiento conjunto, de planes que existían y planes que estaban desarrollándose. Habiendo desarrollado estos dos planes, en donde
más allá del contenido, en donde más allá de la metodología, lo que resalta es el proceso que involucró a actores técnicos clave de cada institución, y que en todo momento hubo una comunicación política, una discusión en la mesa de los responsables institucionales sobre los temas que se iban a ser incorporados en los planes. Se fueron elaborando los otros planes sectoriales. En un lapso de 4 años se trabajaron y se adecuaron 42 planes sectoriales, en donde los niveles de vinculación, de consistencia o de coherencia son bastante simples. La meta establecida en el Plan Nacional en área de salud era exactamente la misma meta contenida en el Plan de Salud, y era exactamente el mismo número que la ministra hablaba todos los días, y exactamente el mismo número que monitoreaba, no por un complejo sistema de monitoreo, sino que se monitoreaba en el día a día entre los directores del área de salud. O sea, más allá de los planes inscritos, lo que se pretendió, se buscó, es que se converse en los mismos objetivos. Y si se conversa, cuando llega algo escrito, nosotros preguntamos, como decíamos anteriormente, pero ¿cómo si se dijo eso en el papel dice otra cosa? Cambiemos el papel o cambiemos el discurso. Y nos llevó a dejar de trabajar plan digital por plan digital, sino trabajar los planes departamentales y allí conjuntamente todos los planes digitales, independientemente de la corriente política de la cual fuera. La pregunta que se planteaba Jorge, que la planificación abandonó lo político. Nosotros decíamos y llamábamos que este proceso es profundamente político. Tiene 3 espacios políticos diferentes. Uno, el espacio político de todos los sectores, en el cual están involucrados todos los sectores. El esfuerzo que hicimos para que el plan de seguridad alimentaria, si bien fue preparado por el 100% de las naciones campesinas e indígenas del país, antes de remitir al Congreso el proyecto de ley, fuera validado por la Cámara de Exportadores de la oleaginosa, fuera validado por la Unión de Gremios de Reproducción. Y también a la inversa. Es decir, la ley en aquel entonces, porque eso cambió en estos últimos meses, en este tema en concreto, la ley que regulaba el tema de la biotecnología, que también fuera discutible. Ese es un espacio político, la discusión entre los diferentes actores que legítimamente tienen diferentes intereses. El segundo espacio político es el espacio de los responsables institucionales. Un espacio que es tremendamente complejo, de ministros, de ministras, de directores, de responsables de entes, que tenían que interactuar en torno a hablar de lo mismo. Les cuento una anécdota al respecto. El presidente de la República plantea que uno de sus objetivos en educación es eliminar el analfabetismo. Ahora voy a tener en torno a 6-7% de analfabetos. Pero el ministro de Educación, ese no era un tema central, no era el tema. Esta discusión llevó un año y medio. Porque es cierto, el presidente puede decir, para mí es central, puede estar en un documento, como de hecho lo estuvo, pero si el ministro de Educación no habla de ese tema todos los días, esos temas no se implementan. Y es lo que pasaba.
Y los sistemas de monitoreo ayudan al seguimiento, pero no ayudan a que el ministro de Educación ponga la pasión en ese tema. Y en consecuencia, la institución se movilice. Entonces, el segundo espacio político es un espacio en el cual los diferentes actores responsables de la gestión del Ejecutivo se apropien o consensúen o acuerden qué es lo importante a lograr en este tiempo terminado, con ese gobierno terminado. Y el tercer espacio político es discutir con los partidos políticos, que de una u otra forma tienen posibilidades de trabajar, de impulsar, bueno, hasta de cambiar presidente, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el marco de planificación. 10 minutos y de más rápido. Bueno, lo segundo, el tercer punto en el proceso. Partíamos de un supuesto. En planificación y en gestión es tan importante el cómo como el qué. El cómo hacemos el proceso de discusión, el cómo hacemos el proceso de construcción de consenso, el cómo hacemos el proceso de apropiación es tan importante como los instrumentos que definamos que van a ser nuestra bandera en la gestión. Por eso el proceso era fundamental y claro. Para lo cual, en el proceso tendríamos que tener en cuenta tres cosas. Primero, de que este proceso de planificación y gestión de la política pública debería no garantizar, requería para que fuera sostenible convergencia de intereses, que sería la dimensión política, convocación de voluntades, que es el deseo, todos debemos querer lo mismo, la eliminación de la pobreza, deben querer los partidos de izquierda o los trabajadores sociales, las relaciones no gubernamentales, pero también deben creer y querer el mundo empresarial, porque deben ser conscientes que no es posible hacer negocio en una sociedad fracasada. Entonces, los deseos deben ser los mismos. Y finalmente, el aporte de los técnicos. Como planificación, no solamente estaba el ponernos la función de mirar a largo plazo, sino también la de concertación, que es establecer los consensos, y la de coordinación.